Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. 6 de la mañana con 30 minutos, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes en este viernes 11 de marzo. Queremos agradecerles, como siempre, esa fiel sintonía a nuestro programa. Queremos desde ya enviarles un saludo muy especial a la diáspora que está siempre pendiente de nuestra señal, a todos nuestros hermanos salvadoreños ya conectados también a través de las redes sociales en todo el mundo, y por qué no decirlo, ¿verdad? En los 14 departamentos de la República, cadena nacional, sobre este programa que versa a título de temas importantes del país y presentando los diferentes ángulos que merecen ser tratados por nuestros invitados. Esta mañana, desde luego, quiero darle la más cordial bienvenida, como siempre, al panel. Saludar a Marvin Umaña. Gracias por acompañarnos, Marvin. Aguilar Umaña, por favor, porque de repente... Bueno, te dejo como Aguilar es el... Aguilar Umaña, Marvel, exactamente, porque Marvel. de repente Debería Umaña... quitarle el Umaña mejor. Sí, vea. No, Se pueden confundir. Entonces. Se pueden confundir. Bueno, sí, parece que va a estar bueno el debate ahora. Después dicen que uno ya pareciera parece ser que es agua y chocolate. No, yo lo que no, ya es la banderita ya no, solo era un día. No, solo fue un día, ya nos va a decir, porque bienvenido, Marvin, gracias por acompañarnos. Gracias, don Ronald, también, don Ronald Aguilar. Sí, le dice Tania Escobar a Tania. Sí, le dice Tania Escobar a Tania. Por eso, así es que... Bueno, Tania ya no vino ahora. Sí, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, muy amable, hombre. Es un gusto estar acá con Adán y con don Marvin, ¿verdad? Y por sobre todo con ustedes, nuestra audiencia. Un abrazo fraternal para todos. Así es, en efecto. Saludos pues entonces también a nuestro buen amigo Adán Mejía. Gracias por acompañarnos. Gracias, don Ernesto, Marvin y don Ronald Umaña. Qué bueno que vamos a estar acá esta mañana. Y estaba viendo que hoy, de los días internacionales, a mí me gusta ver eso, que hoy en Europa se celebra el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, recordando aquel evento que sufriera España, ¿verdad? En el 2004. Fatídico. Entonces, es bueno conmemorarlo esto y recordar que el terrorismo debe de ser confrontado y atacado, y debemos de erradicar ese cáncer que tenemos. Así es que, gracias a Dios. Bueno, recordar para no olvidar y no volver a cometer esos errores, decía un historiador. Y bueno, hablando precisamente de momentos de solidaridad, quiero expresar a nombre de todo el grupo Megavisión, a nombre de todo el equipo de diálogo con este servidor, nuestras más sinceras muestras de condolencia a nuestro productor y coordinador, Ulises Argueta. El día de ayer falleció el padre de su esposa. Quiero también expresarle mis más sinceras muestras de condolencia a su querida esposa también, Nancy, ¿verdad?, por el fallecimiento del señor Meliano Arguera, ¿verdad?, suegro de nuestro coordinador, Ulises Argueta. Sus restos están siendo velados en la Auxiliadora y sus restos serán enterrados precisamente este día a las 2 de la tarde en Jardines del Recuerdo para sus amigos que quieran acompañar precisamente a la familia Arguera. Así es que vaya para Ulises, su esposa y sus hijos también, ¿verdad?, mis más sinceras muestras de condolencias. Bueno, el día de ayer igual se dio lo que esperábamos en la cadena nacional. El presidente de la República anunció una serie de medidas que buscan paliar lo que hemos venido hablando nosotros en los programas anteriores, un poco estas variables que están generando la crisis Ucrania-Rusia y que está desencadenando desde luego un disparo en el precio de los combustibles. Hay una serie de medidas que van desde luego a eliminar ciertos impuestos al tema de la gasolina, que compone en el caso del FEFE, el COTRANS. Se van a hacer despliegues de inspectores en las embarcaciones y también las estaciones de gasolina. Se va a agilizar la importación de productos alimenticios y proveedores. Se va a suprimir por un año el tema de los aranceles de importación a 20 productos de la canasta básica.
se va a incrementar la producción de energías renovables y van a renegociar los contratos con las distribuidoras. Se va a garantizar que se cubran 20 centavos por pasaje en el transporte colectivo. En fin, es interesante ver un poco las medidas de las cuales creo que han sido puntualmente señaladas por cada uno de ustedes el día de ayer. Veamos, sí. Comenzamos abriendo acá el debate y tienen la palabra los tres siempre y cuando tómense el tiempo prudencial, claro, de 1 minuto y medio, 2 lo máximo, y luego la generación del debate como tal. En primer lugar, creo que son muy buenas medidas que van a traer un beneficio y alivio, un alivio psicológico, llamémoslo así, porque esta crisis acordémonos, como bien lo decía el presidente, venimos de la crisis de la pandemia que incrementó costos en el transporte, en las navieras fueron las primeras que aumentaron sus servicios y eso se produjo en que el costo de los productos tuviera un incremento. Más la crisis de la guerra trajo, y podemos decirlo, obligó al Estado salvadoreño, porque hay que hablarlo así, y yo ayer felicitaba y reconocía lo siguiente, que cuando hay voluntad se puede. Entonces aquí debemos de aprender todos qué es lo que mueve el poder traer beneficio a la población, lo cual es posible. También creo que hay que hacer un llamado porque se va a reducir todo esto que se ha hablado, que son ingresos que no va a percibir el Estado salvadoreño, pero hago el llamado a todos, que los que contribuimos con los impuestos, a que seamos responsables y que no haya evasión de impuestos. Yo creo que hay que hacer un llamado a ser solidarios también con la crisis, porque este es un tema que no debemos de olvidar. Aquí hay grandes empresarios que tienen las estrategias de evasión de impuestos con varias medidas. Por ejemplo, una de las medidas que toman algunos es que mientras esté haciendo un trabajo de remodelación de la infraestructura, logra ciertos beneficios de reducirse impuestos. Entonces, creo que todo eso también el empresario debe de tomar medidas claras, el ciudadano, y todos debemos de contribuir, porque la única fuente de ingreso que tiene el Estado es a través de impuestos. Entonces creo que el llamado también debe ser puntual, no solamente exigir que el gobierno central haga estos esfuerzos, sino que también todos poder sumarnos para poder enfrentar la crisis. Ok, valora entonces muy buena la iniciativa de poder dar un alivio, un respiro. Hay algunos detalles que hay que verlos, que para es natural, ¿no? pero lo veo primero decir muy buena medida y que cuando hay voluntad es posible. Ok, interesante. Veamos el resto, ¿qué piensan? De entrada, bajar impuestos siempre es positivo para la economía, porque esto anima a los empresarios a invertir más. Ahí en esa teoría, la idea de que entre más se quiten impuestos, el Estado deja de recibir menos, pero se supone que al bajar impuestos hay más inversión, hay más entusiasmo, entonces ya es el volumen, aumenta y el Estado termina recaudando más. Hacerlo en periodo de crisis es totalmente positivo. Ya desde aquí, desde este panel, habíamos sugerido, por ejemplo, revisar el impuesto a la gasolina. Me atrevería a decir, perdón la modestia, que fuimos de los pioneros en estar a advertir la necesidad de, ojo, allá como que allá están estornudando, ¿verdad? Y cuando yo escuchaba anoche, porque estábamos con Julio Valdivieso, sí, te vi. Entonces hablábamos, por ejemplo, sobre que muchos economistas dijeron en su momento, no vamos a decir los nombres, ¿verdad?, para no personalizar con ellos, pero sí lo menciono porque sí sé quiénes lo dijeron, que no se podían bajar los impuestos de la gasolina. Va contradiciendo lo que nosotros habíamos planteado aquí, ¿va? Dijeron que no se podía, bueno, ok. Entonces ayer se quitaron 2, va a 26 centavos menos. Entonces, sí se puede, ¿verdad? Sí, claro. Entonces es cuestión de voluntad política. Lo de la canasta básica también es importante que se haga, y obviamente yo diría que en estos momentos donde principales productores van a tener problemas tanto por los fertilizantes como por la producción agrícola, el caso del trigo, ¿verdad?, que eso va a significar que sube el pan, entonces las harinas, pues un año para que puedan exportar de todos lados sin cero aranceles, ese es debe de incentivar a los distribuidores, a los exportadores para traer diversos productos. Yo diría que dentro de la crisis hay una interesante oportunidad de experimentar qué significa bajar impuestos, y voy a decir algo que es bien importante. En un país donde casi nunca bajan las cosas, esta bajada de impuestos es histórica, por supuesto, ¿verdad? Y eso, digamos, era lo que
Voy a citar al doctor García, que lo dijo aquí mismo en el panel, que era importante, porque este gobierno sí es sensible a esa clase de medidas, que se hicieran esas reducciones. No, perdón, no que lo que pasa es que vi a don Ronald un poco escéptico con con eso de que tú dijiste, así la bajada de impuestos. Le dije a don Ronald, tiene es que en América Latina decir que vas a bajar impuestos, pues. Que vas a bajar impuestos no, es un anatema, ¿verdad? La gente no le gusta. Aquí hay que subir impuestos, hay que subir impuestos, hay que subir impuestos. 600 impuestos acaba de bajar el presidente de Ecuador. Sí, no, de El Salvador, o sea, aquí las cosas... En América Latina, dijiste. No, en América Latina dije, bajar impuestos es algo que casi se ve mal. Bueno, 600 impuestos ha bajado el presidente. Pero Ecuador tiene petróleo. Bueno, ¿puedo seguir? Tiene gas. Estamos en el debate, en la zona de debate. No mi idea porque veo que no. Mira, 600 impuestos ha bajado y no para la crisis. Hay petróleo y hay gas. Y no para la crisis. Pues entonces peor. Aquí debería ser una cosa más formal y más seria. No, bueno. No, mire, yo cuando veo los 26 centavos, qué bueno, hombre. Sí, fabuloso. Si yo le propuse un comité de crisis. No vi el comité, lo vi hablando a él y preguntándole ahí a algunas personas, improvisando con el señor de la CEL, diciendo que entonces iba a ser... Pero él es el jefe de gobierno. Sí, no. Esto es una crisis. Yo quiero ver a quién le pago en el Ministerio de Hacienda para que haga las cosas, en economía. Pero yo no veo aquí más que el presidente. Yo quiero ver el equipo económico realmente que decide esas cosas. Porque el presidente de la CEL debería estar en un comité de crisis, por ejemplo. No a la hora y la hora decir, mire, y también voy a hacer esto. Y que no. O sea, vi una improvisación terrible. Además no veo ajustes. No veo que le bajen, que vayan a amarrarse el cincho, porque lo primero que yo haría, que la caravana de 12 camionetas del presidente la bajaba a unas 3, ¿verdad? Para ahorrar la gasolina que se gastan ellos a diario, solo en andar en el espectáculo ese en la calle, pues. 26 centavos, sí, está bueno, eso nos compensa los 26 centavos que subió esta semana. Y los de la otra semana, ¿qué? ¿Vamos a hacer otro ajuste? ¿Vamos a hacer otra cadena nacional? 3 meses, dijo, va a durar estas medidas. Y imagínate dentro de 3 meses a cómo va a estar esto. ¿Por qué no le quitaron los 14,000 pesos a cada diputado para poder amortiguar esto? ¿Por qué no ofrecieron que iban a cerrar el diario El Salvador para ahorrarse ese dinero? Entonces, o sea, no veo que de dónde compensar, ¿verdad? Ahora, si se fijó, el precio del barril, anoche para nosotros, ayer para ellos, se estabilizó a 110. Entonces, esperemos que esto se resuelva también por la vía diplomática. Mira, ayer hablaba con un economista, que me reservo el nombre porque me decía, me parece que es muy interesante el tema de la eliminación de los aranceles, y sobre todo porque tú tocaste el punto y hablamos particularmente del tema de las harinas. Ojo, las harinas representan uno de los productos de materia prima para la elaboración del pan francés, para la elaboración del pan, que es un producto de mucho consumo. Y mucho, Creo que hablar de que... es que el pan es canasta básica en este país, tanto el pan dulce como el pan francés. Pero verlo tan... Bueno, ustedes son los invitados, yo soy el moderador, defienden ustedes los puntos o contrapuntos que pueden haber, pues, pero hablar de que no se ha hecho nada, yo creo que hay algo ahí. Ucrania es el principal productor de aceite de girasol. Entonces, con la situación que tiene, va a ser bien difícil que llegue a los niveles de producción que tenía. Entonces, los aceites van a subir también. Entonces, el aceite está dentro de la canasta básica. Y ha venido subiendo como un 80% en el último año. Entonces, el que ya no paguen impuestos para ingresarlos, pues también es... es que yo creo que va a traer un alivio. Como dije, va a traer una motivación, pero también hay que verlo ya en términos económicos, el porcentaje, ¿va? En cuanto al DAI, que yo siempre he criticado eso porque es uno de los elementos por qué los productos aquí en el país son más caros que otras naciones. Porque el que importa tiene que pagar el IVA, tiene que pagar el DAI, tiene que pagar un montón de servicios. Esto va a traer, ahora, pero veamos, ¿cuánto producto desde el tema de la dolarización? Sí.
Pero veamos esto. Yo creo que la dolarización en esta crisis nos ha ayudado. Esto nos ha ayudado. Si hoy sin dólares la inflación de nosotros sería 20%. Sí, pero Guatemala la tiene menor y no tiene, dólares. Y no tiene dólares. Sí, pero produce y nosotros no producimos. Sí, ese es el problema, que nosotros le compramos a Guatemala. Costa Rica no te tiene dólares, te tiene nada. Panamá sí tiene dólares y la inflación es 2%. Son los elementos discutibles en un análisis como el que estamos haciendo. Es la producción. Es una cuestión de producción para bajar los precios. Ahora, hay que ver. No es una cuestión de moneda. Hay que ver también cuánto porcentaje de producto se está importando de los 20 que se anunció que no van a tener ya ese a cargo durante un año. ¿Y cuál será el arancel de los tomates? Exacto, a eso iba. Sí, porque a mí me pareció que no. O sea, hay que ver cuánto. ¿Y qué no están libres de aranceles las verduras en Centroamérica y Estados Unidos? Es que eso es un dilema en el área comercial cuando es de Centroamérica, pero cuando viene de afuera está el TLC con Estados Unidos que trae un beneficio. Sí, o sea, pero el DICE siempre está. Entonces, quieras o no, eso va a traer, pero hay que ver cuánto va a dejar de percibir realmente el importador. Veamos el tema de todo lo que se le compra a Guatemala. Sí. Si vemos muy bien en la tiendona, no son salvadoreños que están importando, son guatemaltecos que vieron que aquí hay un comercio en esa área que lo trae. Entonces, ese beneficio directamente en el producto, por eso decía, hay cosas que hay que analizarlas desde la óptica de la economía, verlo donde está, que es muy bueno. Como dije, hay voluntad. Creo que estos 3 meses vamos a tener los ciudadanos que evaluar cómo ha ido el comportamiento, ¿verdad? Y solicitar, porque ¿cuántos impuestos son los que se le cargan al combustible? 4 creo. 4. ¿Cuántos fueron suprimidos? 2. ¿Por qué no los otros 2? Eso hay que verlo. Claro, por lo menos el de Fovial, digo yo. Bueno, lo aclararon desde el punto de vista de que estarías paralizando un poco las actividades del recarpeteo, que todo el mundo está ahí vamos demandando, ¿no? Sí, pero el recarpeteo, por Dios santo, no hubieran matado el FODES y lo tuviéramos bien en todo el país. Hoy un hoyito tapan y cierran la calle con un montón de cucuruchos celestes. O sea, no sé, Marvin, te veo también escéptico de lo que dice tu tío. Lo que pasa, bueno, Ronald está haciendo oposición, ¿verdad? O sea, me imagino que tiene derecho a plantearlo. Claro, y oposición con razón. Pero fíjese que yo hubiera esperado que, primero, para mí una oposición con razón o con inteligencia debe de reconocer que las medidas están bien. Sí. No dije que estuvieran malas, dije que estaban bien, solo que muy poquito. Esto no se va a sentir. Bueno, pero es que, o sea, incluso lo decía el presidente Bukele, Estados Unidos, que tiene mayor capacidad de maniobra que nosotros, ha tenido que irle a rogar a Maduro. Sí, pero es otra cosa. Es una falacia. Por el petróleo. Estamos hablando de las medidas y de la cadena del presidente, ¿o querés que hablemos de eso? No, pero es que el comparativo que está haciendo es en cuanto a buscar el mecanismo de ver qué se resuelve del problema. Eso es una falacia de lo que estamos hablando. No, porque, o sea, El Salvador puede hacer reducciones en la medida que se lo permita el margen de maniobra que como país pequeño tenemos. Entonces, eso hay que hacer una oposición inteligente. ¿Sabe está bien que defendas al presidente, pero defenderlo bien. ¿Sabe dónde está el fallo? No, es que realmente, ¿sabe dónde está el fallo? Fíjate que tiene que ver Maduro con esto de la baja de los impuestos. No, estoy hablando de que los gobiernos... ¿Y Biden? Los gobiernos tienen que... Las potencias tienen que negociar. Sí, pero esa negociación de Maduro, ¿en qué va a incidir aquí? Vamos a ver. No, estoy ejemplarizando. Fue un comparativo el que me hizo de gestión. Pero no es real. O sea, nosotros somos una isla en el espacio sideral que no tenemos que fijarnos qué es lo que pasa. ¿Cómo usted habla de que Ecuador ha bajado 500 impuestos y yo cuando pongo el ejemplo de la negociación es una falacia? Sí, porque decías que en América no se habían bajado. Yo te puse el ejemplo que sí se habían bajado. Yo no dije que no se habían bajado. Veamos lo de Maduro, dije pues. Históricamente. Veamos lo de Maduro y Biden. Dije, no se fanatice. Está bien que sea oposición, pero habló del Salvador. Yo le entendí que habló de históricamente del Salvador. Exacto. Una oposición fanática no va a lograr resultados electorales adecuados. ¿Sabe a dónde está el fallo? Que yo pensé que usted se iba a ir por eso. Y es que a la par de estas medidas debió de haberse anunciado un plan de reactivación del aparato productivo agrícola. Porque cuando usted dice,
Sí, 3 meses. Sí, 1 año. Vaya, ¿y después? Interesante. ¿Y después? Entonces, lo que sí le Mira, encuentro... si eso se lo planteamos Y aquí. no podemos los adelantarnos a lo que vaya a dar el Mira, efecto de las Exacto, medidas. exacto. ¿Por qué no porque- quitaron la Chivo Wallet? Recogen esa plata y la invierten en agricultura. Si eso se lo hemos venido planteando Va, siempre. está bien, aquí en el panel. pero como estamos hablando del tema de los anuncios de ayer, es para mí una oposición inteligente que bueno, apoyamos y es un paliativo para el pueblo. Si la oposición va a criticar faltó la reactivación del aparato productivo agrícola a la par, empezarlo ya. Y los ajustes, ¿a dónde van a ahorrar? Pues por Dios santo, sí que hay que amarrarse el cinturón. De acuerdo, ¿Estás de pero... acuerdo vos con la caravana de las 12 No, camionetas? pues sí, pero es que eso ya le tocará a Nuevas Ideas pagar costo electoral por eso. Además, para eso están ustedes, para decirlo a cada rato. Está bien, por eso yo no digo nada, cuando usted lo dice, usted lo quiere mencionar, está bien. Pero el punto que siento yo es que a la par debería de verse, digamos, cómo nos volvemos autosuficientes, ¿verdad? Cómo pensamos en poner la primera piedra, por decirlo de manera simbólica, Sí, para pero eso- resolver el sí, problema a largo Pero plazo. eso se hace con educación y Y acabas es- de despedir a la ministra porque el programa de educación no, es- le sirvió es- al gobierno. es agricultura, me refería yo en este caso. Igual ¿verdad? acabas de despedir al tema, ministro y hoy te ponen un interino. Exacto. Entonces, del punto de vista de la oposición, ¿verdad? Debería de irse por ahí para hacer el señalamiento lógico, digamos, Sí, pero de una fíjate que no te oposición entiendo lo de constructiva. Maduro todavía, ¿por qué lo trajiste? Pues yo no le entiendo lo de Ecuador, No, estamos es que iguales. Voy a tratar de Sí, plantear el panorama. Me de ahí porque hay un entrampamiento. Sí. ¿A Yo- qué yo lo le planteé- pide, a qué le pide que defienda bien? Y el otro le está pidiendo si va a atacar, ataque bien. Pues sí, veamos. fanático del Ayúdele a sacar presidente Bukele y no lo defiende No, bien, no, ¿verdad? No, el punto es este, que Entonces, se está aquí- planteando el panorama, que las grandes potencias tienen que tomar medidas para enfrentar la crisis. Drásticas. Ese es el punto. Drástica, porque por ejemplo, a Qatar para sustituir el gas, Estados Unidos Ahora, hay que le ha verlo- ido a ofrecer meterlo a la OTAN. ¿Verdad? A Venezuela lo tuvo que reconocer como presidente de Venezuela, dejando ¿cómo se llama? ¿Cómo A se llamaba? don Juan Guaidó. Ah, así se llamaba. Pues dejándolo ahí, ¿verdad? A un lado. O sea, con un ridículo internacional. Ahora hay Y que a verlo. Colombia, para que no se enoje, porque le está reconociendo a Maduro, que es su gran enemigo, le está diciendo: te voy a meter a la OTAN como observador. Y ha ido a hablar con Irán también para comprarle petróleo. Y te voy a dar el pacto nuclear que te quitó Trump. Entonces, eso se llama alta política, ¿verdad? No, hombre. O No, como y hay que dice, verlo. o como dice, No, o como yo- dice no, Henry Kissinger. Yo quiero- o como dice Henry Yo quiero llegar al Kissinger. punto. Se alta tocó lo- política. se tocó lo internacional. Entonces Biden está haciendo No, politiquería. yo lo que quiero llegar es que se tocó lo internacional porque la crisis está obligando a todas las naciones del mundo a enfrentarla y tomar medidas. Ahora, no debemos de descartar que, aquí lo señalamos en el programa anterior de la semana pasada, yo le decía que es ilógico, es incoherente que Estados Unidos pida que se levanten sanciones para Rusia y que mantenga un comercio comprándole diariamente más de 1,000 barriles diarios, entonces subsidiando también a Rusia para que ataque a Ucrania. Entonces, vemos que en esta semana se dio el efecto que Estados Unidos ordena que ya no se le compre petróleo a Rusia, porque tendría que ser coherente en esa acción. Ahora, interesante la política del petróleo que tiene Estados Unidos, siendo un país altamente petrolero, tiene reservas de petróleo y ante las crisis no las toca. Entonces, El número ¿por qué uno. fue a Venezuela? A negociar lo del petróleo. Ahora, la madurez que tiene Estados Unidos de hacer una diferencia entre lo político y lo comercial, debemos de aprenderlo acá. Y no debemos, nosotros como todo lo mezclamos político, Exacto. y ahí viene ese conflicto que vemos estas medidas. Ahí hay porque una estamos- enseñanza bien interesante. ¿Qué dijo Maduro cuando lo entrevistaron? Que las dos banderas se ven bonitas juntas. Linda las dos banderas y la Como deberían de estar. y como deberían de estar. Y la relación fue cordial, la plática Respetuosa. fue respetuosa. Diplomática. Qué lindo, ¿va? Y que dice aquí nuestro presidente, no, que los Estados no, es que no debe ser, hay que separar las cosas, como dice Adán. Regresemos a los puntos de análisis, hombre, de las medidas. Sí, por eso es que dije yo que si íbamos a hablar de aquello o de esto, ¿verdad?
Pero es que el comparativo que entiendo Marvin hizo era en el modelo de gestión que todo el país, que todos los gobernantes están haciendo, Sí, pero es que buscando no cabía- un mecanismo de cómo paliar su misma crisis interna. Es que yo Estados creo Unidos que hay como que otros ver intereses, la parte de obviamente, Biden, ¿no? hay que ver la parte porque Claro, merece que la claro. toquemos, pero entre justificar lo de Biden con Maduro, con las medidas de acá, no le encontré yo la relación. Es que hay que apuntar algo. Uno, hay que celebrar las medidas porque van a traer un alivio, Claro. ¿verdad? De una semana. Ahorita es psicológico porque hay que ver cómo se desarrollan estos 3 meses. Solo por un momento lo ha convencido don Ronald tu planteamiento. No, es que a mí me parece bien los 26 centavos, solo que muy poquito. Es que ¿verdad? aquí 26 centavos subió la gasolina esta semana. Pero están las otras 20 medidas de arancelarias que van a Sí, ser pero ¿cuánto eliminadas. pagarán realmente los tomates? Esa es otra pregunta que habría que analizarla. Hay que ¿Y analizar. pagarán o no pagarán? Y hay que ver otras medidas. Bueno, la harina, la importación de No, harina. los tomates, dije yo. No, hay que ver, Pero aquí tocar no otro solo tomates punto. comemos, que comemos Sí, pan sí, francés. no, pero hay es que ahí tocar está otro punto. uno de los 20 son los tomates. Hay que tocar otro punto, que tanto Nuevas Ideas cuando no era gobierno, Gana cuando no era gobierno, Arena siendo gobierno y cuando no fue gobierno en el periodo del Frente, el Frente cuando no era gobierno, decían esto: hay que reducir los gastos del costo que el país está dando, el gasto de pago de funcionarios. Todos Claro. los que son oposición hacen ese llamado, pero ya estando en el poder, Sí. se justifica. Es más, le Aquí- suben. Aquí hay que ver algo. Veamos, porque vieron funcionarios, diputados, cuando se tocó el tema, que fue en este panel que se tocó el tema de reducirle impuestos a la gasolina, quitárselos, Sí. salieron diputados diciendo que eso era culpa de los 30 gobiernos, ese lenguaje que yo creo que ya mucho trilla y ya no tiene efecto, ¿verdad? Pero ahora viene el presidente y ahora tuvieron que quedarse callados. Ahora, ¿por qué? Porque la presión los obliga. Por eso yo insisto, cuando hay voluntad, se puede. Claro, claro. Lamentablemente esperamos. Ahora, veamos el punto. ¿Por qué no hay reducción de esos salarios altos que tienen Los 14,000 funcionarios? pesos de los diputados, hombre, solo eso serían 14,112,000 dólares en un año. Pero veamos algo más. ¿Cuánto empleado hay? Y esto no va a gustar a mucha gente que está trabajando en la Asamblea Legislativa. Porque si uno ve desde el 2010 a la fecha, la Asamblea Legislativa, en cada cambio de elección, aumenta el Pues porcentaje sí, de empleados. pero el tema, estás quitando un problema y trasladando otro problema, porque vas a dejar a gente sin trabajo, vas a dejar No, es que desempleo, a ese- es que ese es el seamos punto un que hay que poquito ver. más equilibrados en No, este mire, análisis. Yo los la entiendo. verdad es que pero aquí es que- habría que revisar el modelo económico que tenemos. Es es disfuncional. otra cosa. Y este gobierno ya lleva 3 años y no hizo nada. Ese ¿verdad? otro, En ese relación a ese otro. tema, el gobierno yo creo que no va a meterse a revisar o Claro, a reformar el claro, modelo económico. claro. Creo que no lo va a hacer. No lo va a hacer. no. Pero regresemos al Y punto. debió haberlo a- hecho porque era una no sé, obligación. siento que hacerlo. como que te ganó la moral, don Ronald. No, lo que pasa... Te lo digo así, o no, sea, No, lo que pasa es que él está haciendo O sea, oposición. te veo y bien está callado, como que ya no... porque estaba oyendo. Que no ha dormido bien, quizás. Estaba oyendo la cosa. No, lo que pasa es que Ronald está haciendo oposición. Yo sigo planteando, si yo le veo, digamos, hay un pulso ciudadano que se puede, perdón que le robe la frase a Julio, que se puede medir. ¿No ha notado que no hubo memes de la cadena? Burlándose y todo Si a eso. nadie la vio, hombre. Bueno, no, como no. Mucha gente cuando empezó Es que a es por el enterarse. efecto. Es por el efecto, ¿va? El Entonces beneficio. a la gente le parece bien. Entonces la lectura que debe de hacerse es que está bien. Quizás la crítica que hay que hacer es el aparato productivo agrícola. Nos vuelve a dejar claro esta situación, ¿verdad? Que la Pero comida la crisis es de importante. corto plazo. Ahora, ¿no Bueno, será que el tema agrícola... No sabemos cuánto va a durar. No, es la que hoy guerra, comienza. La guerra, Hoy me refiero, sí, la guerra es la que nos va a traer la crisis. Y esto se va a alargar. Por eso es que anda Biden tratando de conseguir petróleo. pensando en el futuro. ¿va? Sí, O sea, pensando en es el como una futuro. guerra prolongada, creo. Pareciera que se ha estancado Y eso va a ser Sí, el porque se gran daño. anunciaba de sí. 4 días y ¿cuánto llevamos ya? Ya llevamos 16, 17 exacto, días. exacto. ¿verdad? Y la diplomacia no logra acuerdos, ¿verdad? No, entonces, ni eso significa que la guerra se puede prolongar y que esta situación, después de 3 meses, que va a haber que revisarla, o dentro de un año, ¿verdad? Que vencen los aranceles. Si es que no tiran Entonces, una bomba nuclear. Bueno, eso nos ayudaría bastante.
Bueno, Entonces, pero en términos generales, ¿te tendría parece que- muy bien? claro, Y claro. las medidas paliativas, obviamente. Es correcto, lo habíamos dicho aquí que había que hacer algo y que no formó un comité de crisis. Bueno, pero el gobierno tiene su gabinete económico, Pues, sí, que es el Banco Central, el Le doy la ministro de palabra Hacienda, cuando el de regresemos para Economía. que sigamos con este debate interesante. Que ¿Qué imagino piensa con usted él va a de se los reunieron. puntos de vista que cada uno expresa? Háganlo con respeto, ¿verdad? Y de esa manera vamos a tomarlos en consideración para trasladárselos a nuestros televidentes. Recuerde, este es un programa de opinión que le presentan los puntos A y B para que usted construya su propia lectura de los temas. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Marvin, te decía... No, es decir, vamos a ver. En un resumen, eliminar aranceles a 20 productos, autorizar importación de productos alimenticios también de una forma en la cual sea automática, proveniente creo que de muchos países, según Sí. planteaba el representante del Banco Central, no sé quién funcionario, que son como 60 países de los cuales importamos productos necesarios dentro de lo que es materia prima. De todas esas alimentación. que están Ok. exentos. Yo sigo insistiendo en algo. El comité de crisis o el comité técnico para analizar las que desde aquí se propuso, bueno, el gobierno tiene ahí su gabinete económico que me imagino lo ha hecho en consulta con ellos porque es dejar de percibir ingresos, ¿verdad? Ahí tuvo que haberle explicado, bueno, lo dijo en la cadena, que el ministro de Hacienda vea de dónde va a Vea de sacar. dónde lo saca, le digo. No, Sacar mira, dinero, irresponsable esto. Entonces, de alguna manera ha consultado, ¿va?, con ese gabinete económico las medidas. Yo pues. creería que no, fíjate. Después de decir- haber visto la cadena, no. El señor de CEL, ahí, mire, y voy a hacer esto, presidente, y tal vez puedo hacer esto. Bueno, No, más a allá- la hora de la cadena. Otra no se cosa vale. es la inexperiencia, digamos, política que puedan tener Después de algunos 3 años, funcionarios. ya va a terminar el gobierno. Bueno, pero es inexperiencia política. Qué terrible. Acuérdese que usted y yo llevamos en esto años, ¿verdad? Y eso nos da la experiencia, nos da incluso hasta el manejo de las emociones, pues para eso. Ahora, lo que le importa a la gente, creo yo, Ronald, no es como haya hablado el presidente de CEL, sino que contenga los aumentos. No, pero sí nos digamos, importa a nosotros de para aumento. decírselo a la gente. Bueno, está bien, pero con la contención del aumento de la electricidad, que ya en marzo, hoy en este recibo que llegue, va a llegar otra vez el aumento Claro, anunciado, ¿verdad? claro. Entonces, y ojalá que las distribuidoras, que son privadas, Esa reunión va a estar también, interesante. también se pongan, vamos a decirlo en migueleño, la mano en la conciencia, para que puedan llegar a un acuerdo con el gobierno para que ya no nos sigan subiendo la energía eléctrica, porque usted sabe, Mira, y ustedes la saben, energía que se están gastando en el Bitcoin, de eso no dijeron nada. güey. la minería, ¿verdad? Quizás no es tan importante, en el sentido de que no es mucha, ¿verdad? Bueno. Pero hay que averiguarlo. No, pues ¿verdad? sí, Hay por que poca- averiguarlo por poca que sí, fuera. Entonces hay que averiguarlo Si cuánto crisis es. es crisis. Hay que averiguarlo. Entonces, el punto es de que ahí viene ya también la parte de los empresarios, ¿verdad? Creería yo que con esta bajada de impuestos, que siempre es positiva bajar los impuestos sí. en materia económica, porque anima a invertir, inviertan. Aquí viene la... Lo que hay que hacerlo ¿verdad? integralmente. Claro. Aquí deberíamos También hay revisar que- La el modelo. agricultura. No, es que digamos, no ¿verdad? podemos obviar una realidad, porque tampoco me gustaría que la población diga genere expectativas que no van a ser reales. La crisis, porque nosotros no podemos decir que ya el aumento de las cosas tuvo ya un techo y que de aquí no va a pasar. Sí, no, es que no Entonces, sabemos. No sabemos. Entonces, que va a ayudar a paliar la crisis. Por ahora. Sí, pero yo creo que esperar que haya activación Y yo- económica ante una y crisis yo esperaría- sería generar expectativas Mira, no reales. Es cierto, mire, esto no se, ni se va a sentir las medidas del presidente. ¿Cuánto va a subir el aceite de girasol en el mundo? Pues si Ucrania no ¿cómo se llama? No produce lo Y que no lo tiene está que produciendo. producir, 100%. Porque Y- Ucrania es la que abastece. eso o, tenemos sea que que, llegar. o sea que aunque le hayas bajado esa parte, Los aceites van a subir. los aceites van a subir. Yo esperaba algo otras medidas, como por ejemplo que me dijeran que el gobierno iba a importar X cantidad de millones de sacos de abono para darle a los agricultores. Si los agricultores no pueden sembrar ahorita para el próximo año. es que yo creo que hay un problema en O la el agricultura. fertilizante orgánico. Mire, en San Miguel hay una empresa pequeña, Avatar se llama, que produce fertilizante orgánico. ¿Por qué no apoyar esos esfuerzos, verdad? Sí. E impulsarlo para que se Es reproduzca por es todo que el no campo podemos, salvadoreño? no podemos obviar un tema.
el gobierno ahorita tiene un problema en agricultura. Acaba de haber un cambio de ministro. Sí. Entonces, hay un problema y aquí hay que analizar, porque como aquí no hay transparencia, uno tiene que especular. No, y uno debe ser muy hoy sabio en ministros- especular mira, para no generar Adán, rumores. y hoy Exactamente. ministros interinos están poniendo. Exacto. O sea que lo que ponen Ahora- no sirve. ahora hay que ver. Porque cuando yo pongo un interino es porque lo voy a quitar pronto. No le da el currículum Exacto. para el cargo. ¿verdad? Ahora, hay que ver, ¿será este movimiento del ministerio por presión de las cooperativas, del campesino, por la inconformidad, Bueno, o será un problema interno de mala administración? Adán, es por Tenemos falta- 3 años es de por gobierno falta- y tenemos 3 ministros de Agricultura. El primero se le echó, que es el de la lista Engel. Este ni sabemos por qué, porque aquí no nos dicen nada. Nosotros le pagamos el sueldo, pero cuando lo echan no sabemos por qué. Igual que la ministra de Educación que le echaron. ¿Ah? El problema creo que en el caso de agricultura es de resultados. Ninguno de los dos ministros ha dado resultados como los que demanda el país. En ese sentido Ahora, Si está ha habido bueno, cambios por algo. ¿verdad? por eso está bueno que Ahora- lo remueva y va a estar bueno que remueva al interino si no da resultados. Pero ahora, Porque ¿cómo la va a haber situación resultados alimenticia- si no hay que un plan? no hay un plan, hombre, por Dios santo. Y lo que están es improvisando todo el tiempo. Porque, ¿qué es lo que mide? Aquí, Se escribió- A 3 años, 3 Mire, ministros. vamos a hacer una cosa. ¿Ah? Y no nos han Ahí dado cuenta está- de lo que se gastó vamos el a primer ver, vamos a ministro ver. Damos en la transparencia. pandemia, un 300 Estamos y de pico acuerdo. millones Damos de transparencia. dólares. En eso ¿Ah? estamos de acuerdo, pero mire, si el ministro lo nombra y no se va a leer el plan Cuscatlán, que en el caso ahí estaban propuestas El plan agrícolas. Cucatlán fue mentira, vos lo No, sabés. no, pero ahí está, en el Copy plan paste. Cuscatlán Sí, copy aprobó paste. algo. Va, ok, sí, va, está bien, como sea, pero ahí está. Ojalá que este ministro de Agricultura, entiendo que Sendepesca, ¿verdad? Depende del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Por fin le quite el fovial a los pescadores. Porque sigue, que esta fue una promesa, ustedes saben. Entonces, ojalá que le quite Sendepesca, que lleve ya el decreto a la Asamblea Legislativa para que le quiten el fovial a los pescadores. que fue De una hecho, a promesa. Bianca le quitaron 30 millones del fovial de la gasolina de ellos. Creo que ¿verdad? es el IVA que le Ajá. quitaron, que no pagan Sí, IVA. sí. Entonces, Qué terrible. ¿verdad? entonces, y a los pescadores 3 años y Y- todavía no y- se les cumple esa bueno. promesa. Entonces, para mí la oposición, ve Ronald, esa es, digamos, el punto que debe de abordarse de cómo deben Es que de vos deberías de complementarse hacerte oposición, Marvin. fíjate que yo trato de ser objetivo. yo O creo sea, que la objetividad cuando- es importante. O sea, le está en diciendo en que sea objetivo, don Exacto. Sí, eso le Porque trato hay, de porque hay decir. No, cosas- a porque- él, a usted. Yo a él, sí, sí. Yo le estoy diciendo. No, yo a él, exacto. No, los dos, vaya. Entonces seamos objetivos los dos. Entonces, Tú porque- dijiste bien la palabra. Él te pidió que fueras un Claro. buen defensor y tú le dijiste que sea un buen opositor. un buen pero opositor, ¿verdad? es que es correcto. Es que yo creo que hayan cambiado los papeles. Porque, no. porque y es que es Y es interesante. por lo de familia que son, Y porque es él que es es tío, interesante, ¿entiendes? Yo y tío. Es sobrino. y es interesante porque mucha gente a veces se confunde, lo hemos hablado con este tema, por ejemplo, de la guerra entre Rusia y Ucrania, la gente cree que mi posición es de defensa del gobierno, mi posición es de explicar los hechos, ¿verdad? No, que a, mí que es me, a mí me distinto. escribió alguien y me dijo que vos eras comunista recalcitrante porque Sí, estabas defendiendo a Putin. Yo le dije, mire, perdóneme, pero Putin no es comunista. Claro. Esa es ignorancia Sí. de la gente. Sí, Por eso pero yo me siempre, pareció simpática yo por la eso siempre apreciación. mando a la gente a leer, porque ahí es donde puede ser liberado, ¿verdad? De todas esas sombras y telarañas que tiene en el cerebro. Entonces, también para hacer oposición se necesita, digamos, plantear bien concretamente cómo desde la oposición se van a resolver esos problemas, porque yo le apuesto que si estuviera la oposición, y no hablo de AREN y del FMLN, hablemos de la sociedad que civil. esos no son oposición. Exacto. En el poder estarían en la misma situación que está el gobierno actual. ¿Cómo hacer? ¿Verdad? Y se les estaría acusando incluso de no tener plan. Entonces, en estos momentos de crisis es que demanda, quizás no la unidad, porque entiendo que hay digamos, situaciones bien complicadas de superar por todo lo que se ha dicho en estos años atrás entre el gobierno y la oposición, pero sí de una especie de tregua, No, el ¿verdad? problema, mira, para el problema avanzar es en la que crisis. este gobierno criticó tanto a Arena y al FMLN y hoy estamos viendo que no tienen ni siquiera un plan, que el único plan que tienen es que no tienen plan y te improvisan y te improvisan. Y entonces se va a ¿Ah? justificar que el problema es el sistema.
Y yo siempre digo, ¿qué es el sistema para ellos entonces? No, pues sí. Y Sí. hoy ya, o sea, y seguirle echando la culpa a Arena o a... No, eso ya cambia. Obviamente, tiene que Pero responsabilizarse tenemos, el gobierno de lo que está sucediendo. desde esta mesa tenemos que ser honestos con la gente y decirles, el sistema, el modelo económico, este gobierno no lo va a cambiar. Por lo tanto, Ronald, tenemos que hacer, ¿verdad? Parches. Pero era Desafortunadamente, obligación cambiarlo, ¿sí o no? Siempre es obligación. Va. Para todos, para Arena, para el Frente, para Nuevas Ideas, para el que venga, para la oposición incluso. Por eso muchas veces yo le he dicho a usted, ¿dónde está el manifiesto de la oposición planteando estos problemas del país? Para hacer clic con la gente, ¿verdad? ¿Cómo van a cambiar? Entonces, mientras no se plantee el cambio de modelo económico, vamos a seguir haciendo parches y administrando las crisis, ¿verdad? Que son las que se van a venir. Creería yo de que ha sido positivo, ¿verdad? En buen punto. Hay datos como lo de la agricultura. Tiene un gran reto el ministro de iniciar ya. Está acabado, hijo, en ¿verdad? 2 años. Si esto debió haber sido el primer año, Por eso, con el primer pero ministro siempre- de Agricultura, siempre se puede el que empezar. despidieron por la lista Ángel. Pero siempre se puede empezar y que lo termine el otro gobierno, pues el plan, ¿me comprende? De reactivación del aparato productivo agrícola. Siempre se puede empezar, pues. Es terrible ser tercermundista. ¿va? No, bueno, pero es que eso es lo que nos ha tocado. Ahora, hay que ver que ser tercermundista, si lo comparamos con las grandes potencias, vamos a poner el caso de España, cada día está en la Ya le va a ciudad- decir que eso es falacia. No, cada día los españoles están preocupados por si va a aumentar o va a bajar la energía eléctrica, si va a aumentar o va a bajar el costo del servicio del agua potable. Beneficios que acá, siendo un país tercermundista, no tenemos esa aflicción, ¿verdad? Porque gracias a Dios tenemos riquezas y recursos naturales que nos producen eso, que debemos de cuidarlo, que hay Realmente descuido la en esa energía área. la compramos afuera. ¿verdad? Claro, pero producimos también, si no Pero- vemos el río Lempa. ¡Acabado! No por eso, pero produce. Ahora, el reto, por eso yo decía... No esta somos ne- autosuficientes No, en no energía. somos autosuficientes, Va. pero como región, porque Centroamérica, no es ni una de las naciones de Centroamérica es una potencia. Como unidos a la integración, sí pudiéramos ser una muy buena potencia. pero ese es otro sería tema. excelente. Pero veamos el asunto. Por eso yo digo, la reunión que vaya a tener el ministro con los operadores del servicio eléctrico va a ser muy interesante. Claro. ¿Verdad? Porque también esto hay que verlo. Pero El deberían, costo de la energía. deberían de decirnos qué es lo que... Es que ese es el otro, porque la el otra otro problema debilidad es de que este no nos gobierno, damos la cuenta falta que- de transparencia. Claro. Ayer se reflejó, ¿verdad? Y sí hago eco en cuanto a eso porque hay que ser objetivos para ver que se ve que no hay una capacidad de relación comunicativa entre el presidente y los ministros. Sí. Sí, Porque- uno se dio cuenta que ahí se acababa, que tenían días de no verse. Yo Entonces- creo que este gobierno, les aseguro, que no tiene gabinete de gobierno, no hacen la reunión de gabinete de ministros. Eso sería bueno indagar. Les aseguro que no, es que lo que vimos ayer, si es que como que Hubo tenían días de... improvisación. Sí, totalmente. Eso es evidentemente, yo creo que los ministros deben de aprovechar, porque yo vi... Y eso es por ley, Yo Adán. vi un semblante en el presidente, voy a decir, es muy bueno. Porque como se ubicó en el sentido, uno, no se puede pelear con las grandes potencias. Ya se dio cuenta, ¿ves? Que no. Sí, eso Bueno, es hasta Maduro se portó muy bien con Exacto. Biden, ¿ves? Para ver qué consigue. Entonces, esto Espero creo que... que... hayan aprendido esa lección. Entonces yo creo que esto los ministros deben de aprovechar para poder generar un plan y que se vea un trabajo no por la imagen presidencial, sino que por el bien de la Yo creo que no hay nación. ministros, Adán. Lo que hay son secretarias en cada ministerio. Pero gabinetes de ministerios no existen. Creo que podemos llegar a un terreno común. Me gusta esto último que acaba de decir. Vea que no hay que pelearse con la potencia. No. Hágaselo saber a Zelensky, que tampoco se pelee con la potencia Sí, que tiene la paz. sí. Porque mire lo que provoca sí. esa situación. Sí, no, y eso ya se lo dijimos aquí Pero las claramente. potencias tampoco deben de abusar de los que no Sí, tienen la el poder. potencia no debe de abusar, esa es otra cosa. Las Y potencias, menos matando, y menos agresiones militares. ¿no? las hacia potencias, civiles. las potencias tienen esa facilidad porque esos son 5, ¿va? Sí, Claro, pero pero no deban, que la tengan no quiere decir que tengan puede el derecho de. justificar, No puede justificar que maten civiles, ni uno. ¿Quién empezó? Por eso. Ya. O sea, falló la diplomacia. en Exactamente. El día de hoy, por cierto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a reunión por las armas biológicas que se han descubierto en Ucrania patrocinadas por Estados Unidos. esto. Pero ustedes creen que la ONU no tiene vinculancia.
Bueno, va al Consejo de Seguridad, ahí ¿De vamos quién a es ver. el consejo? No, es de los 5, va. No, pero ¿a quién representa? No, la a ONU. los 5. No, claro. Esa es la Pero ONU, los vinculante. 5 esos son la Por ONU. eso, pero es vinculante. Bueno, mira, el tema del agro es bien interesante cuando lo menciona. Aquí dice un amigo que nos escribe, y gracias, de verdad, nos encanta interactuar con ustedes. Yo soy de la oposición, pero me parece que las medidas que se están tomando son paliativas, pero de momento como lo están haciendo otros países en Centroamérica. Creo que en todo caso veo mal, dice, la contratación de más personal para la supervisión y verificación de mercado. Bueno, pero hay que ir a verificar precios, porque él habló de que iba a mandar más gente, más personal a la calle, pero eso soslaya, en crisis contratando ¿verdad? más, gastando Ese es más, un elemento, no, pero sin embargo reconoce, él siendo de oposición igual, el elemento clave. Estoy de acuerdo con él, no se puede estar contratando más. Ahora, pero ¿cómo vas a supervisar? Fíjate que aquí se está manejando ahorita Que los medios. agarren los asesores de los la asamblea medios, y sí. que los manden a trabajar a la gasolinera. Hombre. Los medios de comunicación están ahorita mostrando imágenes, espero que el productor lo vea, de cómo en un operativo policial varios microbuses han parado varios que han cobrado más de la tarifa del pasaje y los han bajado para que esté regresando el dinero que les están cobrando. Es que ahí hay me un parece que hay problema. un abuso y hay que controlar esa cuestión. Pero es que también hay un problema. La Defensoría del Consumidor deberá actuar muchísimo en eso. Voy a hacer una pausa y le doy la palabra cuando regresemos para seguir con este debate. Gracias a todos por esos mensajes que nos envían. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Qué bueno, participe, envíenos sus comentarios. Recuerde, son bienvenidos cuando no llevan el insulto y la difamación. Este programa no busca en su momento atacar o en este caso defender. Simplemente son análisis concernientes a cada uno de los panelistas y de esa manera pues usted tiene su propio panorama para poder crear su propia fotografía. A ver, don Adán, le quiero darle la palabra, especialmente porque hablábamos del tema de ir al campo, ir al mercado a verificar que se estén cumpliendo el tema de precios. Creo que a partir del día domingo se ha convocado una sesión plenaria para poder aprobar esta serie de medidas y que el día lunes, a más tardar ya a las 8, esté eso aprobado en el diario oficial. En el diario oficial y ya entra en vigencia toda esta situación. Sí. Bueno, por cierto, lo del transporte colectivo, mira, gracias a nuestro productor, ahí está, mira. Sí. En un operativo esta mañana estaba cobrando más esta unidad, ahí está el motorista obligado a regresar. No sé si 5 o 10 centavos, no sé. Ahí Eso sería se impreciso. llama, fíjate, mira, eso tiene un gran peso semiótico, ¿verdad? Eso es devuelva lo robado, mira. Eso es, los buceros son uno, yo no sé que ustedes han andado en bus, porque como son oligarcas, ¿verdad? Pero yo que he andado en autobús, te cobran más de los 20 centavos, vos les reclamás y te dicen, así vale ya, si no, bájese, te dicen, ¿verdad? Entonces, creo que es correcto eso que está haciendo. Ahora, porque hay que ver... mucho abuso contra la gente humilde, que se levanta, Ronald, a las 3 de la mañana para venir a trabajar a las ciudades y le cobran indiscriminadamente. Tú acabas de tocar algo que es lo que quiero apuntar. Gente que se levanta temprano para venir a trabajar a la ciudad. Y hay que ver el reglamento de tarifas. No es el mismo para el servicio urbano de la capital o de una cabecera departamental que el que va a cobrar las interdepartamentales. Y aquí hay un asunto. Lo que se logró llamar el Gran San Salvador, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que hace años San Martín, los transportistas de San Martín llevaron al BMT un diálogo porque ellos, como estaban en el límite, algunos estaban en San Martín, pero ellos son de Perulapía, que ya es otro departamento y que vienen hasta San Salvador. Entonces, como la cercanía en nuestro país geográficamente es pequeño, entonces lo que debe de tener cuidado los policías, el BMT, los agentes que es enviado, es que no vaya a estar obligando a que devuelvan dinero cuando la tarifa por venir de un municipio que está geográficamente cercano a San Salvador o a una cabecera departamental, como caso San Miguel, Santa Ana, ¿verdad? Aún en Usulután algunos transportistas ven eso, que me está exigiendo y me quieren multar porque estoy cobrando más, pero es que tengo que venir acá porque la geografía me lo permite. O sea que hay una diferenciación de tarifas. Miren, fíjate que don Josué de León dice, don Ernesto,
las 29 en microbuses cobran 35 centavos y ni aire llevan, ya. Y 35 centavos y la ruta 26 se está cobrando 25. O sea, es que este es un problema, incluso lo hablaba el presidente anoche en acotar, de que hay unidades que tienen la tarifa un poquito más alta porque supuestamente llevan aire acondicionado. Ya no llevan aire acondicionado. Ya vendieron el aire acondicionado. Ahí es como, por el son los elementos distorsionadores. Por el COVID abrieron las ventanas. Y por eso introduje, ¿verdad?, yo el tema de la supervisión de campo, que en ese estamos, en ese esfera. Pero hay algo interesante que me pareció interesante de la cadena. El presidente dice que van a mandar a supervisar los buques tanques que traen el combustible. Fíjate que es bien delicado, o sea que nos han estado robando con el octanaje de la gasolina. Y, bueno, pero no es de ahora, siempre ha sido así, pero y hasta ahora se dio cuenta. No, sí, hasta siempre ahora lo cuestionaron. Él. Mire, hay una administración, yo recuerdo que en la administración, si no me equivoco, fue la del señor Mauricio Funes. Él en ese momento precisamente hizo acotación de ese problema, y por eso se hizo no recuerdo qué es lo que, una medida de supervisión, pero que iba encaminada a certificar verdaderamente que no le estuvieran dando, como decimos a buen salvadoreño, gato por liebre. Sí, pues es que me parece... Eso viene desde hace tiempo. No, pues perfecto. Pero ahí está el problema entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Legislar para eso. Allí los diputados tienen que ponerse vivos, porque yo entiendo que las gasolineras son empresas, bueno, hay multinacionales casi todas, ¿no? Deberían de ser serias y formales, no delincuentes son. A mí me deja la imagen de que las gasolineras son delincuentes, tomando en cuenta que el presidente nos dijo la verdad. Pero aquí es donde entra la Asamblea Legislativa en una república a legislar eso, hombre, por Dios santo, sí. No se vale. Yo se lo hice, esa pregunta se la hice el miércoles. Tú estuviste en radio con nosotros el miércoles. Voy a estar contigo. Se le dice a Romeo Auer, en choque de opiniones, vas a estar hoy en choque de opiniones. Yo quiero apuntar algo sobre esto. Laura Muñoz, un saludo muy especial. Laura Muñoz hasta Aguachapán. Ernesto me dice, aquí en Aguachapán cobraban 30 centavos de un solo, le subieron a 60, me dice. Uno reclama y no le dan nada. Fíjate que eso de Aguachapán me parece bien y le hago un llamado al viceministro de Transportes que también atienda a San Miguel, ¿verdad? Porque allá se dan muchos abusos en el aumento de las tarifas. Sí, yo creo que en todo el país, pues, sí, aquí todo. La gente se queja en todas partes. Esa escena que acabamos de ver devolviendo pisto, en San Miguel necesitamos verla, ¿verdad? Que devuelvan eso. Pero ¿y realmente eso dice la ley, que devuelvan pisto? ¿O hay que quitarles la línea del bus? Bueno, lo que sucede es que es una supervisión. Entra y le dice cuánto es la tarifa. ¿Cuánto es la tarifa? Es que si no seguimos en la fiesta. Pero es que Ronald, ¿cuánto? Se sube el inspector del BMT. Mira, yo creo que ahí está regresando él también. Claro. Se sube el inspector del BMT. ¿Cuánto es la tarifa? ¿20 centavos o 35? ¿Cuánto les han cobrado? A mí me cobraron 25. Ok, devuelva, por favor. No, pero ahora, eso es penoso. Sí. Aparte de penoso. Pero ¿sabes qué pasa? Pero deben de sancionarlo. Mira, es que ¿sabes qué pasa? Eso se aprende en casa. Que tu familia, tu papá, cuando agarras algo que no es tuyo, te obliga a devolverlo. Tenemos que ser honrados. Eso es en casa que te lo deben de enseñar. Yo quiero tocar dos cosas que hemos tocado en esta mesa. El punto del transporte yo creo que se debe de regular, no deben de cobrar más de lo establecido, pero también se debe de sentar, el BMT debe tener la madurez de sentarse con los empresarios del transporte, porque también debemos de ver que hay otras cuestiones que no muy están allí. Muy equilibrado su comentario y lo felicito, porque también hay que ponerse en los zapatos de ellos, de cómo asumen también esa carga y aquí de costos para estar llevándolo. Ojo, porque no quiero decir con esto que está justificado que aumenten el precio. Quiero dejar bien claro que estoy en contra. Cómo compensarlo. Bueno, de hecho se lo dictó al ministro de Obras Públicas. Vea de dónde agarra, de este no me vaya a agarrar, pero vea cómo les compensa a ellos para que no lo vayan a hacer. ¿Qué va a hacer el gobierno con la extorsión que recibe todo el transporte de ahí parte está de las un elemento pandillas? Importante, exactamente. O sea, eso hay que verlo. Claro. ¿Cuánto le ayudaría al transportista quitándole ese problema de la extorsión? Exacto, es porque hay que verlo. ¿Cuántos millones dijo Catalino la vez pasada que había? Como
10 millones al año, no sé 10 si... millones al año, dijo. Al año. Sí, Claro. entonces eso hay que ver. Lo otro que quiero... Hay que ayudarle a los transportistas, que no los extorsionen. Sí, Eso estamos- exacto. La Es la propuesta PNC que está haciendo él. Vaya, busquemos una La conversación. PNC, si van a enviar a la PNC a cada, no digamos a cada unidad porque no va a alcanzar, Hacer pero controles, a cada punto de ruta, o sea, ya los mareros no van a tener como, van a tener que buscar otra manera de cómo extorsionarlo, porque lamentablemente llegan a los puntos de ruta, Sí, a la caseta, de sí, decirle aquí claro. vengo por la renta. Eso hay que, lo otro que quiero tocar con la gasolina, el salvadoreño, hemos tenido la mala costumbre de ver preguntar por si es regular, si es diésel, si es especial y cuánto cuesta. No hemos tenido la cultura de ver qué octanaje nos están dando. Sí, es bien difícil para uno realmente medirlo. No, yo una vez le pregunté, porque... Hay que ser químico. No, yo una vez le pregunté a uno de los empleados de una gasolinera, y mire, ¿y qué octanaje tiene? Y se me quedó viendo, permítame, voy a ir a preguntar. Y ni el gerente sabía qué octanaje habían comprado. Ahí hay una, por eso es que él hacía énfasis, pues, de Pero es que certificar veamos, eso. todo vehículo está fabricado para cierto octanaje. Y ahí es donde nosotros vemos y te da el daño, y esto es un efecto que entonces necesitamos aprender, que esta crisis nos enseñe a que tenemos que buscar los libros del manual. De hecho, hay del una fabricante. dirección de hidrocarburos Pero lo mejor es llevar un bidón, vea, llevar un bidón de un galón, ir a ver cuando uno lo compra ahí y a ver si realmente es La cantidad. Es la cantidad, Pero hay que porque ver también el grado de octanaje, porque eso tiene que ver con el grado calibraje de plomo. tiene Y es que lo ver. que uno está pagando, hombre. O sea, Exacto. uno paga por X octanaje, ¿verdad? Entonces, eso Y tiene el que hecho ser que los regulado. barcos vengan, y lo que dijo el presidente, que ahí le cambian los papeles, el BL, me imagino, falso, para introducirlo como gasolina especial y es corriente. Es corriente. Entonces, eso es un robo. Aquí habla de las despliegues, dice, van a haber ley, dijo el presidente, va a crearse una ley de sanciones por abusos en el tema de hidrocarburos. Eso lo dijo el presidente. Se mandará una propuesta de ley para evitar que haya abusos en el comercio de los derivados del petróleo. Y ahí están los elementos que ustedes han... Ahora, lo que hay que dictado. verlo, y aquí es donde la Asamblea Legislativa espero no vaya a cometer un error más, porque muchas veces, como es una emergencia, si esta ley va a ser nada más para 3 meses. Bueno, miren. Debería, ¿no? Usted yo creo- pregunta si esto debería quedarse permanente. Para mí Exacto. permanente debería estar, no 3 meses. ¿verdad? Ahora, pero veamos, ¿por qué No. la regulación va a estar y el beneficio no? Bueno, no sé, Es que Ronald. miren, o sea, yo lo que creo que un día de tantos va a llegar algún régimen que se va a sentar y va a revisar el modelo económico para ver qué es lo que Usted hay que insiste hacer. en el modelo económico, Sí, es pero que implica quitarse Sí. todo el vestuario y Sí, ponernos otro. Sí, claro. No, Pero es que... eso no es de la noche a la mañana. o No, sea, por eso eso implica- digo, un día va a llegar un régimen que va a hacer eso al principio. Va a ser solo implica voy a comenzar con reformas un ejemplo, solo le pongo un constitucionales. ejemplo. ¿Por qué no cambian el tema de la dolarización? Solo es uno. ¿Por qué no lo cambia? Sí, o sea, ¿Cómo así? ¿por qué no regresar al dólar o aplicar la Al ley? Pues colón. porque la ley al colón. Bueno, hablemos de eso. No, en el sentido de, sí, magnífico, vamos a hablar en el sentido de lo que usted está diciendo, cambiar el modelo. Desdolarizar, ¿se refiere a eso? El Sí, pero es que modelo, el eso modelo solo tiene es un una componente. parte de todo el modelo. Exactamente, ¿verdad? ¿Entiende? Y Eso solo es de un acuerdo a lo componente. que se escucha de los economistas, y eso es bien importante, ese viene siendo uno de los factores que influye muchísimo en esto. Para bien y para mal, ahí está la figura del dólar. Ajá, para bien o correcto. para Sí, mal. para bien o para mal. Niveles de dólar- inflación se los El mantiene dólar nos cuando ha hay ayudado en unos aspectos, pero también nos Pero ha afecta. golpeado. Y yo ¿Y a sí quiénes ha creo, golpeado? yo sí creo que el dólar hoy, sobre todo en este momento, nos ha ayudado mucho. Esa es una opinión válida, o sea, tomada desde el punto de vista Pero de la la discusión. producción exagerada de dólares que está haciendo Estados Unidos es lo que sube No, los hijo. precios. Imagínate la No. producción exagerada de colones si tuviéramos No, bueno, colones. Pero, y la pero deja el mayoría hecho aquí. de que cuánto te No, cuesta no. lo que antes te costaba 25 centavos de tomates, ahora te cuesta una cora. Sí, Pero claro. ¿quién, ¿Qué significa? ¿quién dio ese Ahí aumento? está. Pues sí, ¿eh? ¿Quién dio ese aumento? Allá lo vamos a discutir cuando regresemos. 7:32, gracias por estar con nosotros, saludos muy cordiales. De verdad, me encanta que participen siempre y cuando, de nuevo, acoto. Háganlo con respeto y sin difamaciones. Hay que participen, envíen los comentarios. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. La verdad que si se diera cuenta el debate que se genera extra cámara cuando estamos en comerciales, resulta más interesante que todavía cuando estamos al aire. Lo que pasa es que fuera del aire no hay censura, ¿verdad? Entonces No, pero ¿verdad? no, tampoco aquí no hay censura. No, me Aquí refiero nunca se les ha censurado a nadie. No, que me diga. de liberar el estrés. Ahora, lo que se les pide es el debido respeto, Esa es ¿verdad? otra cosa. El respeto, porque aquí no hay que personalizar. Exacto. Se atacan ideas, medidas políticas, lo que sea, pero no se personaliza. Y no estamos para atacar a nadie ni para defender a nadie. ¿De acuerdo? Este es un Sí, programa no, sí, claro, de mucho equilibrio. Sí. Te voy a dar la palabra. Estamos hablando de la dolarización. Y yo quiero que veamos cómo acá en el país se emiten leyes y ya en la práctica se deforman porque la ley, que alguien me demuestre dónde está la ley que el país va a ser dolarizado. El decreto fue doble circulación. Fue una ley de bimonetarización. Ahora, ¿quién decidió que solo el dólar? La banca tuvo mucho que ver. Si uno va a la banca, porque la ley está vigente. Sí. Si yo voy al banco y me digo, mire, deme colones, van a decir, no tenemos. Por eso el rumor que circuló, ¿verdad? De que el gobierno podía poner a circular el colón, el gobierno no estaba violando la ley si lo pone a circular. Miren, Vea. miren. Otra Ahora, cosa el son peor- los efectos. ¿verdad? el Ahora, efectos, ¿verdad? para terminar mi idea, el incremento que hubo cuando se estableció la doble circulación, el mismo comerciante, hasta el comerciante informal, hizo que hubiera un aumento y no hubo regulación en aquel entonces y hasta hoy también no hay regulación de cuánto es que vale en el cambio de moneda, que hoy pareciera una locura hablar de esto. ¿Verdad? Porque la gente, para no estarse complicando usando una calculadora, ¿verdad? Yo recuerdo Redondeó. que antes uno compraba 5 colones de plátanos, de papa, de tomates, eso era común, la bolsa de 5 colones de todo. Entonces, de repente, $1. $1. Solo allí tuvimos un aumento casi de 3 colones. Eso es porque los Y nadie- economistas, nadie lo reguló. eso es porque los economistas siempre obvian el factor cultural a la hora de implementar políticas económicas. Si usted se recuerda, o se recuerdan Paco Flores, cuando vio ese aumento que tú estás diciendo, que de 5 colones a $1, salió en cadena nacional pidiéndole a la gente que redondeara hacia abajo. ¿Qué hizo la gente? Redondeó hacia arriba. Eso significa que Paco Flores no conocía la cultura Exacto. económica de los salvadoreños. Entonces es un problema. Siempre Eso significa que Paco Flores nunca había trabajado en empresa privada y no sabía cuáles eran las reglas del mercado. Exactamente. Pero miren, el peor de los mundos es andar dos monedas en la bolsa. El peor de los mundos es que tenemos tres. una economía tenga dos monedas. No, pero puede andar 3, pues. No, no existe. La Chivo Wallet fue un fracaso primero y el colón lo guardó Paco Flores de entrada. Pero puede andar hizo tres. bien al guardar el colón. El hecho de tener dólar ahora nos ayuda mucho. Yo siempre le he tenido miedo a que los políticos tengan la máquina para hacer los billetes. Si aquí tuviéramos la máquina para imprimir colones, imagínense en qué problemas nos hubieran metido, ¿verdad? Sí. Porque la ventaja ahora es que no pueden hacer dólares, porque los dólares siguen siendo propiedad de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Sí, lo hace la Reserva Federal. Lo hace la Reserva Federal de Estados Unidos, Que es ¿verdad? privada. Que es privada además allá, ¿verdad? Entonces, el dólar nos ha ayudado mucho, los Sí. intereses del dinero que nosotros pagamos son bajos comparados con los que puede pagar Guatemala. Me imagino que un crédito de una casa aquí puede andar por un 10%, ¿verdad? Guatemala ha de andar un 22, 24%. Pero el costo de la vivienda es abismal la diferencia con Guatemala, con El Salvador. Además, sí, pero es otra Aquí cosa. es carísimo. Sí, aquí hablo del valor del Sí. dinero, ¿verdad? Entonces, que nos protege el dólar. El día que cambien, que quiten el dólar, que nos hagan un corralito económico, quiten el dólar y saquen el colón, ese día nosotros vamos a tener una inflación del 30% al menos. ¿Verdad? De despegue. ¿verdad? De despegue, Y para más. arrancar y después más. Y ahí vendrá a acabar lo que vos decías de los ajustes, ¿verdad? Ahí va a venir la especulación hacia arriba. No, y para que lo veamos, Ahora, José Benavides dice, ¿por qué no le quitan el IVA a la canasta básica? Entiendo que los productos de canasta básica no tienen IVA. ¿Cómo creo. no? Todo No, tiene no, IVA. todo Todavía IVA, todo tiene tiene IVA. IVA. Todavía. Sí, todo tiene Yo IVA. creo que Deberían de congelarlo un tiempo. Ajá, temporalmente. Mire, el Temporalmente. impuesto del IVA funciona
cuando realmente se paga por todos los bienes y servicios y se paga igual. Y hay producción. Y lo importante y el que hay un problema, beneficio de ese impuesto reflejado. el para el bien problema del que pueblo. tenemos nosotros es lo que lo acaba de mencionar Adán, es que el beneficio de esos impuestos no lo vemos, no lo sabemos. Y hoy en este gobierno menos que no nos entregan cuentas de nada. Pero el problema no es ese, el problema es la producción, que en este país no estamos produciendo ni siquiera los alimentos que consumimos. O sea que la reserva alimentaria no les ha importado a estos gobiernos. Y no hablo de este, hablo de todos los de atrás. Sí. O sea, quien destruyó la agricultura en este país fue Arena, ¿verdad? Y los otros no la reconstruyeron tampoco, ¿verdad? Que ese es el otro pecado, porque ellos debieron haberla reconstruido y este gobierno debió haberla reconstruido también y no lo ha hecho. Quiere decir que ¿verdad? fue un error haber anulado el famoso IRA. Por supuesto, claro. Pero sí, nuestros abuelos tenían seguras sus parcelas vendidas ahí, su es una producción. compensación social de primer Si el nivel. desmontaje de todo eso es para agarrar el negocio de la importación y dejar a estos tirados ahí. Bueno, no, y a Sinaloa le compraron todo, pues sí. en aquel tiempo se lo hubiéramos comprado a Lira. Pero es un requisito para el Tratado de Libre Comercio. Ojo. Es que ahí está, ahí es donde agachamos la cabeza. O sea que si O le negociamos mal, espérame. También. Sí, porque eso era un subsidio al campesino y era un subsidio a la gente pobre de la ciudad. Porque al campesino se le compraba a buen precio su frijol y su maíz. Para que mantuviera. Y se venía a vender barato a las ciudades, ¿verdad? Entonces se compensaba al campesino y se compensaba a los pobres de la ciudad. Entonces nos pusieron el requisito, hubo que quitar esa compensación, ese subsidio. Pero ¿quién nos lo pidió? Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos. Sí, exactamente. ¿Y Estados Unidos subsidia la agricultura o no? Totalmente. Totalmente. Entonces nosotros no, pero ellos sí. La potencia. Entonces eso es negociar realmente mal. Que fue lo que hizo Xiomara Castro hoy en su discurso, que le dijo ahí a Kamala Harris de renegociar el Tratado de Libre Comercio porque Honduras iba a dedicar todos sus esfuerzos a la seguridad alimentaria. Sí, y además, mira, Xiomara Castro hizo algo interesante que deberían de copiar aquí. 1 millón de familias en Honduras no pagan la energía eléctrica. Es el subsidio a 1 millón de familias. 1 millón de familias en Honduras no pagan la energía 150 eléctrica. kilowatts. Ajá, y aquí Bueno, en la reunión con las distribuidoras Tiene que negociarse eso. puede aparecer... que no le cobren a 1 millón de... No, es decir, no, pero hay una ¿Y cuestión. por qué no proponerlo? Exactamente, ¿no? ¿Y cuál es usted es correcto? ¿Por qué no proponerlo? Ahí hay que comenzar la negociación. Y esperar que las distribuidoras expliquen por qué no. Ahora, volviendo al tema de la dolarización, para ¿verdad? que el ciudadano pueda ver qué pasaría si nos quitan el dólar, vea su recibo de luz y del agua, que allá en letras pequeñas viene el precio en colón. Y se va a asustar Sí, el lo aumento. que usted es pagar en colones actualmente. No, se va a asustar el día que lo cambien, porque si su recibo dice 500 colones, el próximo va a decir 800 colones. Ahora, es interesante que también estaba en la lista de los temas, Ernesto, es esto, cómo las potencias están resolviendo también sus situaciones internas. La cadena del presidente ahondó en cómo la parte exterior está afectando todo el país, ¿verdad? Nos pasó noticieros, noticias, y habíamos quedado que íbamos a abordar sobre, por ejemplo, la llegada de los Estados Unidos a Venezuela, el acercamiento a Irán y también a Qatar, ¿verdad? Entonces es interesante porque Todo eso repercute, obviamente. pero mucho se ha dicho, por ejemplo, por la posición salvadoreña en cuanto al tema, ¿verdad?, de Rusia, que podía haber repercusiones, ¿verdad?, que nos va a sancionar Estados Unidos, que nos van a sacar del Tratado de Libre Comercio. Entonces, prácticamente hacia adentro del mismo Comité de Relaciones Internacionales, el mismo senador Menéndez, que ha estado acusándonos o amenazando al país por la posición con Rusia, y Marco Rubio, que también está en ese comité, se han quedado en estado de shock al ver la explicación que Victoria Nuland fue a dar al Senado esta semana, donde ha tenido que reconocer primero ahí que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela, ¿va? Entonces, creería yo de que la situación internacional
yo lo vuelvo a repetir, lo dije el viernes pasado, la historia nos va a demostrar que la posición de haberse mantenido neutral frente al conflicto con Rusia y Ucrania ha sido la más correcta de mantener. Porque si Estados Unidos ha tenido que dar marcha atrás, porque esto es una victoria diplomática para Maduro, ojo, ¿verdad? Es una victoria diplomática para Maduro. Y yo no soy del socialismo del siglo XXI, pero lo es porque ha logrado el reconocimiento de su presidencia. Ahora, ¿verdad? hay que ver qué negociaron detrás de eso. Claro. Petróleo. ¿Quién? No, aparte del petróleo. Hay personajes que estaban Presos. En Estados Unidos, dice Julio Calles, no se paga impuesto en vegetales y frutas. Dice. En Canadá lo mismo, dice otra amiga televidente. Sí. En Canadá, dice Lucy Gá, los vegetales, la fruta, los granos y los cereales no tienen impuestos. Ese es otro de los puntos que también... Las medicinas. Aquí las medicinas son carísimas. Carísimas. Pero hoy están los precios, entiendo, más... Pero siguen siendo más altos en Siguen comparación siendo a mucho más Centroamérica. altos. Sí, siguen siendo más altos. pero como estaban antes. Ah, ¿verdad? no, Sí, bueno. terrible. Porque hoy en el caso de la dirección ¿cómo se llama? De La dirección medicamentos. de medicamentos, creo que tiene un control bastante. el punto de estas Bueno, voy políticas a hacer una internacionales. pausa. Solo quiero cerrar eso ¿Sí? rápidamente. El punto es, le insisto, Estados Unidos tiene una madurez para separar lo político con lo comercial. Vale. Y nosotros ¿Por qué? tenemos De que eso hay que aprender a hablar eso. Hablemos de cuando eso. vengamos. Cuando regresemos, gracias por estar con nosotros. A todos y cada uno de ustedes por estarnos enviando sus comentarios. Qué bueno. Edgardo Amaya les felicita, excelente programa. Saludos a todos en el panel. Cada quien tiene su punto de vista y eso es respetable. Así es, de eso se trata. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias por estar con nosotros. Carlos Angulo le dice, lo interesante es ver en un país con recursos naturales siempre tendrá una posibilidad de negociar con las potencias mundiales, refiriéndose en el tema de Venezuela. Rodrigo Luis dice, en Venezuela hay diversidad de producción, no solo petróleo, además como puntos estratégicos por si el conflicto se expande, que ese es el elemento que ustedes planteaban para poder incentivar a la producción agrícola en el país, ¿verdad? Y no depender de allá, sino más bien de lo interno. Jackie Flores dice, alguien que nadie ha comentado, las alcaldías cobran demasiado impuestos. En el caso de Ciudad Delgado cobran casi $8, dice, de impuestos y de luz pago 4, dice Jackie Flores. Gracias por estar enviando. Vamos a ver. Sí. El punto que tocábamos de Venezuela, ¿no? De Venezuela. O sea, que Estados Unidos tiene la madurez de marcar diferencias. Claro, tiene que ser el aparato político, el presidente, los ministros, el delegado que dan, que vaya y haga una negociación. Pero se separa y no mete el hígado y la mentalidad y el sentimiento ideológico político. Porque, vamos, Estados Unidos políticamente, siempre me gusta poner este ejemplo, con China políticamente no tiene relaciones, son antagónicos, pero comercialmente son amigos. El mayor comercio de la tierra está entre ellos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué no ver lo mismo lo que está pasando con Venezuela y tener esa óptica y despojémonos de lo político? Yo creo que aquí debemos de hacer un llamado al gobierno actual y a los que vengan, que deben de aprender y deben darse esas pautas y esos principios, porque mientras lo político esté imperando en salud, en educación, en el comercio, no vamos a avanzar. Y es que fíjate que yo hago una, perdón Ronald, yo voy más allá, tú haces lo político. Es que en este país somos tan fanáticos que no es lo político lo que predomina en eso, es lo ideológico. O sea, es que es altamente complicado. Es decir, a mí usted me cae mal porque piensa diferente como yo, o sea, es decir, y lo descalifico, ¿verdad? Y está equivocado totalmente. O sea, ya no es ni lo político, es lo ideológico. Y ahí tiene mucho que ver las creencias religiosas, tu posición política, de si sos de izquierda o de derecha. O sea, es que este país necesita avanzar. Yo iría más allá y yo creería que este es un buen momento para que el gobierno salvadoreño arregle la situación con Estados Unidos, con la administración Biden. Sí. Creo que hay condiciones dadas por la misma situación de crisis mundial en la que el gobierno, no sé si ustedes comparten conmigo, deje de tensar más la línea con la administración Biden y logren por fin ponerse de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para salir de esa posición número 2, ¿verdad?, que tenemos en el ENVI. Y nadie miraría mal que el gobierno salvadoreño
separe, ¿verdad?, del discurso, ¿verdad?, económico, de la realidad económica, de la crisis mundial que tenemos, comenzar a acercarse con los Estados Unidos, que son la potencia geográfica cercana y a la que estamos más vinculados. A mí me gusta que usted diga de que un país pequeño no debe de ponerse a pelear con la potencia próxima que tenga, ¿verdad? Porque Zelensky en Ucrania tiene 3 millones de ucranianos viviendo en Rusia, ¿verdad?, que emigran para allá por la situación económica, porque los ucranianos no tienen visa para entrar a Europa. Hasta ahora es que les han dado entrada libre y mire cuántos se fueron, 2 millones, ¿verdad? O sea, y ahí no está. Si sigue la guerra se van a ir pues todos. sí, es que siempre se han querido ir para Europa, pero no los dejaban entrar. Entonces yo creería, y ya que vemos que desde aquí lanzamos buenas propuestas, ¿verdad? Sí. Entonces que es un momento oportuno para que Cancillería, para que, digamos, el gobierno salvadoreño se acerque a la administración Biden, porque la administración Biden está pasando ahorita por horas bajas. No ha logrado esta guerrita que se tienen subirle la popularidad a Biden, 38%, y Kamala Harris, 11%. Están en las horas más bajas. Por lo tanto, El Salvador llega en un momento donde incluso el retroceso con Venezuela, con Irán y al pedirle a Qatar que ingrese a la OTAN, peleándose con su socio de siempre, la Arabia Saudita, que ni siquiera le contesta el teléfono a Biden, pero sí se lo contestó a Putin, ¿verdad?, cuando Putin le llamó. Entonces es un momento para que El Salvador resuelva, digamos, las diferencias que pueden haber con la administración Biden y lograr rápido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque todo parece indicar, y aquí hay que decirlo, Putin se ha preparado económicamente para hacerle frente a esto un año si quiere. Putin no avanza militarmente, no, porque la resistencia ultranacionalista ucraniana no lo deja avanzar. Es porque si entra va a haber una carnicería humana. Y Putin después no quiere ir a un penal internacional. Exacto. Entonces, esto va a prolongarse. Ok, a ver, mira, con ese, don Ronald, por cuestiones de tiempo, con ese tino, y digo con ese cálculo de análisis que en su momento nosotros hemos colocado como en adelanto a las situaciones, como en el caso muy en particular, me siento muy, digamos, satisfecho de que advertimos sobre esta situación de las medidas que se van a tomar en este programa, desde un principio. Si esta guerra, porque aquí están preguntando un televidente y me parece que es interesante, lo estoy resumiendo porque es bastante largo el análisis que está haciendo, él quizás es politólogo, pero es una cuestión muy interesante. Si esta guerra asume el rol de ser prolongada, ¿qué vamos a hacer? Sí. Ojo, porque todo apunta que va a ser una guerra prolongada. ¿Qué es una guerra prolongada? Que se va a mantener entre fría, ¿verdad? Pero va a venir comprimiendo toda la economía en particular del mundo. Es que eso amarra con el análisis que decía Marvin. El hecho que Estados Unidos vaya donde Maduro a buscar petróleo, ¿sí?, el hecho que Europa vaya allá donde los árabes, las dos dictaduras de Azerbaiyán y Turkmenistán, a buscar petróleo allá, es que nos dice que la guerra va para largo. Exacto. Porque para que Venezuela reconstruya su infraestructura petrolera, va a necesitar, qué sé yo, al menos un año, año y medio para subir 1 millón más diario de barriles. Y va a necesitar dinero. Injusto es también decir de que ojalá que se quede allí circunscrita al problema en Ucrania y Rusia y se convierta en una guerra de guerrilla. Es injusto decirlo para que no esté afectando, pero siempre va a tener. Entonces, hay intereses más cuando nosotros vemos que Estados Unidos va donde Maduro, que 3 días antes había dicho que viva Putin, ¿verdad? Y que no sé qué, y que Biden aquí, Biden allá. No sé si el productor nos puede poner lo que dijo Maduro, eso que pasaron anteriormente, cuando llegaron los Estados Unidos. Tuvimos una reunión respetuosa. Tuvimos una reunión respetuosa, cordial, muy diplomática con la delegación de Estados Unidos. Allí estaban las banderas de Estados Unidos y Venezuela y se veían bonitas. Las dos banderas unidas como deben estar. 3 días antes había estado diciendo que los gringos, que Biden, que viva Putin, pero entonces ahí cabal, la separación de los intereses del pueblo de Venezuela y de los intereses del régimen de él,
¿verdad? La imagen al mundo de volver a ser presidente para no sé cuántas naciones no lo habían reconocido, eso es importante. Ese es el ejemplo que este país debe de tomar. Nosotros tenemos 3 millones de razones viviendo en Estados Unidos de Norteamérica para estarnos peleando con Estados Unidos. Al contrario, y cabal Marvin lo plantea muy bien, este es el momento de ir donde Biden. Aquí no hay que estar hablando de patios traseros, patios delanteros, azoteas ni cosas de esas. El pueblo salvadoreño Hablamos está de la comida de la gente. en problemas con la comida de los más pobres. Y eso hay que verlo. Eso se llama hacer un gobierno con la opción preferencial por los pobres y no lo hemos tenido. Aquí ha sido una cuestión más de ego, de caprichos y de pleitos que no tienen razón de ser porque van en contra de las mayorías de nuestro país, van en contra de esos 3 millones de salvadoreños que tenemos viviendo allá. Este es el momento de volver a restablecer nuestras relaciones cordiales con Estados Unidos de Norteamérica. Ya que Estados Unidos ha reconocido a Maduro, pues El Salvador puede reconocer también a Maduro. Sí, además. Y restablecer la embajada de Venezuela en San Salvador. Sí, porque podríamos aquí conseguir- reconocemos a Guaidó, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Entonces, creo que son cosas que pueden ir incluso cambiando la visión del presidente Bukele con la comunidad internacional. Ok, Sí. en resumen, Sí, positivo lo de ayer. Positivo, ahora hay que verlo, no hay que descuidar, yo siempre voy a interceder por los 30 municipios en extrema pobreza severa, que esa gente no consume gasolina, que apenas puede comprarlo Claro. canasta básica, Ok. que por favor pongan atención a esos municipios que necesitan apoyo solidario de Ok. parte del gobierno. Interesante. Buenas medidas, es momento para que el empresariado, ya que no hay aranceles en varios productos, pueda seguir importando más productos para generar de esta crisis, pues Ok. si no un establecimiento económico, un buen despegue Dios económico. quiera que esto nos siga empeorando. Gracias, don Ronald. Bueno, miren, yo insisto, ¿verdad? Mientras yo no vea que hay ahorro en el gobierno, la caravana del presidente, los 14,000 pesos de los diputados y una baja de salarios en el Ejecutivo, este era el momento de bajarle el salario a ese gabinete de gobierno que apareció ahí con el presidente, por lo menos a la mitad. Pero me dicen que al ministro de Defensa y al de la policía ya le subieron el salario. Bueno. No me vale. Cada quien es responsable de emitir sus comentarios esta mañana. Gracias a todos nuestros buenos amigos que han estado, desde luego, participando. Sigan debatiéndolo, el punto de vista en las redes. Gracias, los esperamos hoy a la Radio Fuego, radio del Grupo Radial Megavisión. Tiene también choque de opiniones. Ahí estás invitado hoy, ¿verdad, Sí, Mar? hoy. Así es, así que no se lo pierda, va a estar muy interesante también, 7 de la noche. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.